Cuando los científicos empezaron a investigar sobre estos 6 grados, descubrieron cosas sorprendentes. La naturaleza tiene un proyecto escondido, una estructura que nos conecta a todos. El mundo está conectado de una forma más profunda, global e inesperada de lo que jamás habríamos imaginado. Las redes son importantes porque si no las entendemos no podemos comprender cómo funcionan los mercados, ni cómo las organizaciones solucionan sus problemas, ni cómo va cambiando la sociedad. ¿Cómo puede sincronizarse de repente una población compuesta por individuos diferentes? ¿Cómo pueden brillar las luciérnagas al mismo tiempo durante largas distancias o los grillos chirriar a la vez? ¿Cómo surge el orden a partir del caos? Estamos acostumbrados a la idea de que si hay un grupo haciendo algo al mismo tiempo es porque hay un director de orquesta. Pero no tiene por qué ser necesariamente así. Hay 100.000 millones de células ejerciendo una de las funciones más complejas del universo y ninguna de ellas dirige principalmente el cerebro. El cerebro funciona como un equipo. El corazón tiene 10.000 marcapasos que le dicen al resto del órgano cuándo debe latir. ¿Quién está al mando? ¿Quién marca el paso de ese marcapasos? Nadie. Se nos ocurrió que aquí, en Ítaca, está el campeón mundial de sincronización, llamado Grillo del Árbol Nevado. En una noche cálida de verano, cientos de ellos comienzan a chirriar al unísono. Si éramos capaces de capturar a algunos de estos grillos, podríamos predecir a partir del comportamiento de uno de ellos cómo lo haría una enorme población de cientos o miles de grillos como grupo. Así que decidimos buscar un árbol para que yo pudiera trepar con una linterna en la cabeza y un tarro de cristal y coger unos cuantos. Nuestra esperanza era que cada ejemplar de grillo estuviera obedeciendo unas pequeñas reglas matemáticas de forma inconsciente. Que cada grillo, al responder al chirrido de otro grillo, cambiara su sonido en forma de constante. Estuve esperando sentado unas 3 horas, esperando a que los puñeteros grillos chirriaran, pero no lo hicieron. Los experimentos con un solo grillo no funcionaron. La respuesta parecía estar en otra parte, en su interacción como grupo. Hay cientos de grillos y todos ellos están interactuando unos con otros de una forma bastante compleja. Y la pregunta que me planteaba una y otra vez era quién estaba escuchando a quién. Y eso le llevó a pensar de una forma más global sobre los patrones de conexión, sobre las redes. Y fue en aquel momento cuando recordó algo que le había dicho su padre. ¿Sabes que solo estás a 6 apretones de mano de cualquier persona del mundo? Y entonces empecé a pensar que igual era cierto que el fenómeno de los 6 grados de separación podía aplicarse al mundo real. Y reflexioné sobre cuáles serían las consecuencias si, en caso de ser cierto para la sincronización de los grillos, fuera también cierto para representar la forma en que se extienden las enfermedades. Y casi me daba miedo pensarlo, porque cuando me lo sugirió, pudimos ver que estábamos al borde, si éramos capaces de hacer algo útil, de una nueva ciencia aún por descubrir. Matemáticamente resulta bastante sencillo crear pequeños mundos. Si yo conozco a 100 personas y cada una de ellas conoce a otras 100 personas, ya hemos ganado 2 pasos, 2 grados de separación, 100 por 100. Así que si doy otro paso serían 3 grados, lo que supondría 1.000.000 de personas. Y si seguimos jugando a ese juego, podríamos ver cómo con 5 pasos llegamos a una cifra mayor a la de gente que hay en todo el mundo. Pero hay un enorme error en todos esos cálculos. Puede que sea cierto que yo conozco a 100 personas y que cada una de ellas conozca a otras 100, pero muchos de ellos serán conocidos comunes, así que no serían 100 personas nuevas cada vez. Hay mucha gente que coincide en nuestros círculos sociales y eso es lo que hace de este problema algo tan complejo. Esta es la paradoja que se encierra en el corazón del problema que supone un micromundo. Se trata de eso. Pequeños mundos en los que al mismo tiempo todo el mundo está a muy pocos pasos del resto y además muy agrupados. Así que empezamos a juguetear un poco. Era pura matemática, diversión y juego. Había que concebir una red como un conjunto de puntos conectados por líneas para después preguntarse si tendrían la propiedad de funcionar como un pequeño mundo, lo que a su vez significaría que cada uno de nosotros está a unos pocos pasos del resto de la gente de dicha red. Imaginémonos que tenemos a una multitud en un campo de fútbol.
Y ahora imaginemos que estamos tratando de llevar a cabo el experimento de transmitir un mensaje desde esta parte del estadio al lado opuesto. Y la única manera de transmitir ese mensaje es contárselo a la persona que está a nuestro lado y después esa persona tendrá que contárselo a la que tiene a su lado. Entonces el mensaje tardará mucho tiempo en llegar desde aquí hasta allí. Pero si le damos un walkie-talkie a una de las personas que está en el punto opuesto del estadio y yo me quedo el otro, podremos comunicarnos de forma inmediata. Parece claro que nuestro camino habrá encogido porque ahora la persona que está a mi lado puede comunicarse con la persona del otro lado del estadio simplemente pidiéndome que le deje utilizar el aparato. Y así sin más, un gran grupo de personas cercanas a mí puede ponerse en contacto con otro grupo de personas al otro lado del estadio a través de un número de pasos mucho menor al que habrían tenido que utilizar antes de que existiera esta conexión. Una simple conexión aleatoria tiene un enorme efecto. Y si añadimos unas cuantas conexiones más, la distancia en el estadio habrá prácticamente desaparecido. El mundo no se va reduciendo de forma gradual, directamente cae en picado. Una pieza clave del efecto de los 6 grados es que todos nosotros conocemos a alguien que se ha mudado lejos y que ha forjado una red entre nosotros mismos y una comunidad geográficamente lejana. Esa conexión aleatoria es capaz de unir al mundo entero y está teniendo lugar en todo el planeta y con toda la gente. El modelo funcionaba casi a la perfección. Había un nivel increíblemente alto de agrupación, pero también era cierto que cada uno de ellos podía llegar al resto a través de unos simples pasos. Y cuando los 2 científicos empezaron a buscar, encontraron cientos de pequeños mundos por todas partes. Tests have proven the great power system ready for transmission. La enorme red de energía de Estados Unidos era un ejemplo sobre el que podrían investigar. Ha sido descrita como la máquina más grande del mundo, así que era una especie de organismo que crece a partir de sí mismo. Esa red es el resultado de cientos de sucesos aleatorios que han surgido gracias a la instalación de generadores y cables para tratar de satisfacer la creciente demanda de la industria y la población norteamericana. Descubrimos que también se trataba de un mundo pequeño y que aunque estaba compuesto por 5.000 plantas de energía a lo largo de más de medio continente, solo eran necesarios unos pocos pasos para llegar de un lugar a otro. Así que decidimos ser ambiciosos y tratamos de pensar en diferentes tipos de redes. No solo en redes sociales, ni redes que tuvieran algo que ver con la gente, sino algo que surgiera de la biología, algo que fuera totalmente diferente. Hay una especie de gusano que se denomina C. elegans. Se ha desarrollado un mapa de todas sus células que permite saber cómo está conectada cada célula dentro de su sistema nervioso. Recogimos información y al analizarla vimos que también se trataba de un micromundo. Encontramos el mismo tipo de resultado, distancias cortas y un alto nivel de agrupación. Entonces llegó el momento de descorchar la botella de champán y brindar por nosotros. Empecé a pensar sobre qué podría hacer para predecir el futuro. Entonces me di cuenta de que lo que faltaba en el pensamiento de Asimov era la red, su estructura y su comportamiento, porque los sucesos nunca ocurren de forma aislada. Dependen unos de otros, interactúan unos con otros. Así que hay que entender cómo interaccionan. El principal problema fue que me resultó muy difícil encontrar la información necesaria. Pero su gran golpe de suerte llegó a principios de los 90. Cuando las páginas web estaban experimentando su mayor auge de popularidad. Aquí tenía una red enorme que podía representar, trazando las conexiones entre las diferentes páginas web. Nadie dirigía su crecimiento. Cualquier persona podía crear una página y conectarla con cualquier otra. Así que las expectativas parecían demostrar que toda esta estructura era totalmente aleatoria. Si la web a nivel mundial es una red aleatoria, entonces la distribución de las conexiones seguirá una curva en forma de campana. Mi idea era encontrar algo similar a eso. En una curva con forma de campana y pocos extremos, la mayoría de las páginas web se agruparían en el centro, por tener el mismo número de conexiones. Pero él descubrió algo diferente. Dichas conexiones ni siquiera se habían extendido de manera uniforme. La mayoría de las páginas tenían muy pocas conexiones, mientras que otras tenían un gran número de vínculos. Encontramos algunas páginas que tenían cientos de conexiones. Por eso los llamamos centros o núcleos.
Fue algo totalmente nuevo e inesperado. Al principio no sabíamos qué hacer con ello. Y nos preguntamos cuántas conexiones tenía cada uno de los actores. Encontramos exactamente el mismo patrón que anteriormente habíamos identificado en la web a escala mundial. Había muchísimos actores que simplemente tenían un par de conexiones con otros actores. Pero, sin embargo, también había otros que eran grandes centros. El hecho de encontrar centros en Hollywood supuso un gran avance. Sugería que las redes no crecían de manera accidental, sino que evolucionaban de acuerdo con determinados patrones. Y en caso de ser así, dichos núcleos podrían estar en cualquier lugar. De esta forma, Barabasi se fue encontrando con estas redes centrales en carreteras, chips de ordenadores e incluso dentro de las células humanas. Hay cientos, miles, probablemente millones de errores en cada una de mis células y no soy capaz de percibirlo. Internet es capaz de funcionar incluso cuando cientos de sus routers no funcionan. Si eliminamos los pequeños nódulos, ni siquiera lo notaremos porque la red se encogerá, pero no se destruirá. Aún así, hay un precio a pagar a cambio de esta espectacular solidez. Si nos deshacemos de los núcleos, el sistema se vendrá abajo. Vivimos en un mundo conectado. Las redes dominan nuestra sociedad, nuestra economía y nuestro entorno. Nuestra salud depende de ellas y aún así apenas notamos su presencia. A través de estas conexiones y centros aleatorios, el mundo se hace más pequeño, permitiendo así que todo viaje de forma rápida y lejana a través de la red. Esto puede suponer una buena noticia o resultar absolutamente devastador. Por supuesto, depende de que se esté transmitiendo a través de la red. Todo parece estar conectado de formas que hace 10 años o incluso 5 no eran en absoluto predecibles. Va a cambiar por completo la forma en que pensamos acerca del mundo. La ciencia de las redes constituye los cimientos del siglo XXI. Todos los problemas importantes en la ciencia de hoy en día dependen de la comprensión de las redes.